antes de orar. Sí, perdón, sí, de veras, hermano Salvador, nos acompañas en oración, por favor. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, gracias, Padre, por un día más, Señor, que nos regala y de permitir aquí estar en su casa, Señor, escuchar tu palabra, Señor, lo que nos traiga el hermano, Padre. Abra nuestros corazones, mi Señor, para poder entender tu palabra y poderla edificar, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestra familia, Señor. Bendito sea, Señor, por que nos han regalado, Padre, por tu misericordia, Señor, un día más. Ayúdanos, Padre, ponemos nuestros corazones en tus manos, Señor, porque solamente tú eres digno de todo, Señor, y que puedas, Señor, darnos ese entendimiento, Padre, de tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra, porque es bella, Señor. Bendito sea, Señor. Te damos gracias, honra y gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces ahora sí vamos a Génesis 3, 4, 6. ¿Del 4 o 4 6? Sí, del 4 al 6. Hoy. Génesis 3. Génesis 3, Del 4 al 4, 5 y 6. Dice entonces, la serpiente dijo a la mujer, no, perdón, del 1 al 6. Del 1 al... Respira. Deja que el oxígeno llegue al cerebro. Hasta el, creo que hasta el 5, ¿verdad? Oh, hasta el 6 también nos hablamos. Ok, sí, está bien. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió también así como ella. Ok, lo que quiero aquí recalcar nada más es que aquí en este pasaje del 4 a 6 viene la desobediencia del hombre hacia Dios, y acordémonos que antes de eso había una comunicación directa entre Dios y los hombres. Entonces, si nosotros retomamos la pregunta que hice, ¿qué es la oración? Y la oración dice que es un diálogo entre Dios y los hombres, hoy. Y en el principio también era así, pero por la desobediencia de Adán y Eva, se rompió esa comunicación, y no había más esa comunicación entre Dios y los hombres directamente. Entonces, en Génesis 4:6 nos está indicando que así fue, por la desobediencia se rompió el diálogo. ¿Ok? Dice, se rompió la comunicación del hombre con Dios por la desobediencia y quedamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. ¿Lo veo? Sí, por favor, hermano. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ok. Entonces, al romperse esa comunicación entre Dios y los hombres, quedamos muertos, y ya nosotros por naturaleza nacemos con ese pecado. Pero dice la Biblia que Dios, a través de Jesucristo, nos dio otra vez vida para que hoy también nosotros podamos ya tener otra vez esa comunicación con el Señor. Amén. 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 Y vamos a entrar ahora sí al tema. Respira. Mira profundo. No te preocupes, si no hay tiempo, no hay tiempo. Y vámonos al tema ahora sí directamente, Lucas 11, del 1 al 4 vamos a empezar. Dice,
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Tengo una pregunta aquí que dice, aconteció que estaba Jesús orando. Tengo una pregunta, dice, ¿cómo oraba Jesús? Vamos a ver cómo oraba Jesús en Mateo 11, 25, 27. Hermano Domingo, puedes buscarme en Lucas 22, 39, 42. Mateo 11. Mateo 11, 25, 27. Lucas 22, 39, 42. ¿Puedes leerlo, hermano José? Es Lucas, Mateo. Mateo 11, 25, 27. Por favor. 25. Así dice. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo, de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Ok, mantengamos en mente aquí cómo Jesús empieza orando, cómo Él está orando y cómo dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Amén. Y vamos ahora a ver Lucas 22, 39, 42. 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Hasta ahí. Al 42. Vale. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ok, notemos que Jesús está orando siempre, y por eso es que la oración que ahorita, el modelo de oración que él ahorita va a presentar en el versículo 2, nos amplía un poquito más cómo Jesús empieza orando y siempre dice Padre. Siempre se está refiriendo a mi Padre. Entonces, eso me llama mucho la atención, cómo es que entonces los discípulos, yo no creo que ellos no sabían orar. Acordémonos que los discípulos en los tiempos de ellos, cuando sus papás de ellos eran pequeñitos, les enseñaban los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces ellos sabían las escrituras, sabían lo que había en las escrituras, pero cuando ellos ven a Jesús puesto de rodillas y orando de esa manera, a ellos les llama la atención y ven algo diferente a lo que ellos siempre habían visto. Porque acordémonos que también ellos iban al templo, escuchaban la lectura y cantaban himnos, pero yo no sé si ellos tenían una relación como la que hoy tenemos nosotros directamente con el Padre, que yo me encierro en mi cuarto y empiezo a orar a mi Padre. Yo no sé qué tipo de oración ellos tenían, que cuando ellos miran a Jesús, ellos dicen, Él está haciendo algo diferente que nosotros no teníamos. Entonces eso les llama la atención y por eso ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar como tú estás orando.
quiero citar ahí mismo, quiero citar el Salmo 78, 5, 6. Salmo 78, 5, 6. Dice, nada más para agregar un poquito cómo era que ellos conocían la palabra, los discípulos. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que les nacerán. Así era como se transmitían las escrituras de los 5 primeros libros de los padres hacia los hijos. Amén. Que ellos sabían cómo Dios había sacado al pueblo de Egipto, sabían todo lo que era Génesis, sabían el Éxodo, sabían Levítico, sabían Números y sabían Deuteronomio. Los 5 libros ellos lo sabían. Y posteriormente se vienen agregando los demás libros de los profetas. Pero cuando viene Jesús, hay un cambio, les revoluciona todo, empieza a haber un cambio, una revolución en todas las cosas que ellos habían aprendido. Por eso es que ellos dicen, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y vamos al versículo 2, donde ya Jesús entonces les dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro, y ahí nos quedamos, Padre nuestro. Y aquí es el modelo de oración que Jesús nos empieza a dar. Es un privilegio para nosotros que nosotros podamos llamar Padre a nuestro Dios. Amén. Porque tenemos a las otras demás religiones y nadie de ellos le llama Padre a su Dios. Y sabemos que no es un Dios verdadero, el de nosotros sí lo es. Amén. Tenemos ese privilegio de que nosotros podemos llamarle Padre. Nadie allá afuera, nadie le puede llamar Padre. Solamente, mi pregunta es para ustedes, ¿quién le puede llamar Padre? Solamente a Dios. Los hijos. Exactamente, los hijos de Dios. Y hay 2 hijos, y la Biblia habla de 2 hijos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo, hermanos. Amén. Eso está Pues la religión católica le llama Santo Padre al Papa. al Papa, sí. Entonces, Y- él tiene su padre. Sí, pero eso es por pura ignorancia, hermanos. Sí. Nosotros ya no vivimos en Porque ignorancia, la Biblia tenemos, dice que a nadie se le llame Padre en la tierra porque solo es uno. solo hay un Padre, exacto. Entonces, cuando yo estaba haciendo este tema, me quedé como desperté porque el Padre Nuestro siempre a mí me lo enseñaron cuando estuve en la iglesia católica a hacerlo repetitivo. Que iba y sí, hazte 10 Padres Nuestros, oh, sí, Para el me- perdón de a pecado. darle y yo repitiendo el Padre Nuestro. Pero esta semana que estuve profundizando es algo que Jesús dejó, pero es algo maravilloso, muy, muy, muy profundo, que en verdad yo digo, Padre Nuestro. Y si yo no soy hijo de Dios, ¿cómo le llamo Padre? ¿Cómo yo le llamaba Padre? Sin saberlo, sin sentirlo, sin saber el significado. La palabra Padre significa también que nosotros no somos huérfanos, que tenemos un Padre, que somos hijos del Dios viviente. Amén. Vamos a ver Juan 8, 42, 44 y alguien que busque primera de Juan 3, 9, 10. Primera de Juan. Primera de Juan 3, del 9 al 10. Y alguien que quiera leer Juan 8, 42, 44. Lo voy a leer yo. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de sí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Amén. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Primera de Juan 3, 9, 10. Amén. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos. Amén. Eso es, la Biblia, hermanos, el Señor habla bien fuerte, hermanos. Tenemos que, de verdad que, yo hablo por mí, hermanos, en la oración, yo no sabía orar, yo estoy aprendiendo también. Y la oración es algo muy profundo, muy hermoso, que a veces yo me hacía la pregunta, bueno, no puedo pasar ni 15, 20 minutos orando, pero sí puedo pasar tal vez 1 hora en el teléfono, o puedo pasar más tiempo haciendo otras cosas, pero cuando se trata de orar, no lo hago con esa convicción de que sé que me voy a presentar ante un Dios verdadero. Entonces, hoy nosotros tenemos ese privilegio, por así decirlo, de que nosotros tenemos un Padre, y que si es nuestro Padre, entonces nosotros tenemos que orar y saber que Él está ahí, que Él va a estar ahí, y que nosotros vamos a poder presentar nuestras peticiones delante de Él. Amén. Entonces, lo que aquí me impresiona es eso, que la Biblia dice claramente, que los hijos de Dios somos los que amamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y hay otra palabra aquí mismo en el libro de Juan que dice que cómo voy a decir que amo a Dios, que no lo veo, y a mi hermano que lo veo, no lo amo. Entonces, hay que pedirle al Señor que nos abra nuestro entendimiento y que podamos orar así como Jesús nos está enseñando. Amén. Entonces, luego dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios tiene su trono en el cielo, la tierra es el estrado de sus pies. Nuestro Padre está por encima de toda la creación y sus ojos están sobre sus hijos. Alguien que me busque Nehemías 9:6 y Salmo 11:4. Tengo el Salmo. Ok, dale lectura, hermano, por favor. El Salmo 11:4 dice así, dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene el cielo, en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. ¿Quién tiene Nehemías 9:6? Nehemías 9:6. Amén. Si tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo tu ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ella, y tú vivificaste todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Amén. Ok, nosotros sabemos que nuestro Dios está en el cielo. ¿Se acuerdan de la lectura pasada que di, donde dice que el centurión, al saber que él no podía sanar a su siervo de una enfermedad que era de muerte, escucha de Jesús y viene a Jesús, pero él, teniendo una autoridad en la tierra como hombre, él sabe que la autoridad de Jesús está más alta, está por encima de él.
Entonces Él viene y se somete a Jesús. Entonces Jesús está acá y Él está acá. Nosotros estamos igual, el Señor está acá arriba y nosotros estamos aquí abajo. Él está, dice la Biblia que sus ojos están examinándolo todo. Y no somos la excepción. Si nosotros somos sus hijos, entonces el Señor, los ojos del Señor están sobre nosotros. Amén. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa la palabra santificar? Poner algo aparte y considerarlo sagrado. Y la palabra santo significa apartado. No debemos tomar el nombre de Dios en vano, sino considerarlo santo y especial. Tengo Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8 y Primera de Pedro 1:15-16. Isaías 6:3. Y el uno y el otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaba lleno de ojos, y no cesaban día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Amén. Amén. Voy a leer Primera de Pedro 1:15-16. Dice, sino que aquel que los llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El nombre del Señor es santo y dice la Biblia que es 3 veces santo. Y ya nosotros sabemos por qué dice que es 3 veces santo. Por el Espíritu Santo, porque Él es el Padre, el Espíritu Santo y Jesús. Los 3 son uno, entonces es 3 veces santo el Señor. Tengamos temor y cuidado de no usar el nombre de Dios en vano. Escuché estaba escuchando 3 o 4 frases que aquí los americanos utilizan. Y las estuve analizando y son frases que ellos toman en vano, como el de, dicen, Oh my God. oh my God, dicen Jesus y dicen Holy Cow, Holy Ghost. Holy Ghost dicen. Entonces las estuve analizando y al traducirlas al español, ellos están utilizando la palabra holy. Y la palabra holy significa santo. Y la palabra santo es apartado. Nosotros somos santos, somos apartados para el Señor. El Señor nos ha apartado. Y entonces ellos están tomando una palabra que no saben, por ignorancia lo hacen. Pero ya nosotros no vivimos en ignorancia. Nosotros deberíamos de decirles a nuestros hijos. Yo estuve platicando con mis hijos y yo les decía, el nombre de Dios es santo y ustedes no lo tienen que tomar en vano. Y me decían mis hijos, ¿pero cómo lo tomo? Le digo, claro, le dije, mira lo que ustedes están diciendo en inglés. Y dice, pero es una expresión, le dije, pero habría que analizarla, a ver si es correcta. Tal vez para ellos, le dije, los que no son hijos, ellos no tienen ningún problema, porque no son hijos. Pero el que es hijo de Dios, sí tiene que analizar lo que está hablando y lo que va a decir. Entonces sabemos que nuestro Dios es santo. Por eso dice Jesús, dice, hay que santificar el nombre de nuestro Dios. Hay que tener temor de no utilizar su nombre en vano y saber que nuestro Dios es un Dios
que lo tenemos apartado y que es sagrado para nosotros, que es algo que nosotros sabemos que Él está por encima de toda la creación y de encima de nosotros. Amén. Amén. Y también, hermano, nosotros en nuestro lenguaje tomamos, no sé si ustedes han escuchado la expresión, es una expresión, pero sin darnos cuenta lo decimos, te lo juro por Dios que lo voy a hacer. Juramos en nombre de quién. Nos damos cuenta y después ni lo hicimos. O a veces ni sabemos nosotros que no lo hicimos, pero te juro por Dios que lo hice. Ah, Ve, y a pesar de que Sí. saber, simplemente como queremos usar el nombre de Dios como un amuleto para que nos crean, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Aún dentro de una enseñanza o de una prédica, si un predicador o un maestro quiere que lo creen la gente, entonces tome ese nombre de Dios, pues te juro por Dios, créalo. ¿Ve? Entonces nosotros queremos usar como amuleto para que lo crea. A cambio, Dios siempre dejó su ley, su palabra bien claro. ¿Lo crees o no lo crees? No hay que poner como que presión de que tú tienes que creer. No, tranquilo. Obedecer o desobedecer. Son dos cosas. Por eso Él dice, camino ancho, camino angosto. No hay otro de que si tú lo vas a hacer, y ahí donde entra la mala expresión también de nosotros, decimos, cuando vemos a alguien que pasa algo, seguro Dios lo castigó. ¿Ve? Aún estamos tomando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque estamos insinuando que Dios lo castigó a la persona o el hermano. Y uno cuando analiza, no es correcto. Si Dios dice que Él ya ha tenido un castigo, sí, y Él ya ha tenido su cielo. Y está donde crees o no crees, obedeces o no obedeces. Pero el que yo recibo un castigo de Dios no es cierto, sino yo pago los actos que yo cometí. Sí, entonces a veces aún así tomamos el nombre de Dios y es cierto. Esto, hermano, tiene que tocar nuestro corazón. El nombre tenemos que santificar. Y más cuando entramos, porque este es el modelo de oración, más cuando entramos en oración, imaginémonos cuánta tan errada la oración hoy en día. Cuando ponemos a Dios como decir, Señor, si yo quiero, Señor, que tú lo haces eso por fulano, sultano, Dios va así decirlo. No es el modelo que yo dejé en la tierra. Sí, ¿no? y también a los latinos teníamos esa manera de decir Dios mío. También, sí. Oh Dios mío. O si no dice, le pasa algo, Dios mío, ¿dónde dejé la carretera? Y empieza. Y entonces, pero ya nosotros ya no. Sí, se supone que, Ya. pues, Es difícil, hermano, ¿por qué? Porque hemos venido con una cultura. Por ejemplo, los americanos, esa es su cultura cuando le dicen, oh my God, en todo, sea bueno, sea malo. Pero es la cultura, pero ya cuando y es el cambio que Dios va a ir siendo en nuestra vida. Definitivamente. Sí, ese es el trabajo de Dios cuando uno ya empieza a analizar, pero es que el nombre de Dios es santo. Sí, es santo. Sí, y el problema de las culturas es que por eso es que nosotros, que somos hijos de Dios, ya nosotros tenemos que vivir bajo los mandamientos y los preceptos de Dios. Amén. Sobre la palabra. Entonces Dios nos va enseñando a través de la palabra. Y si no sabíamos orar, entonces, hermanos, aquí está. O sea, hay que analizarlo. Amén. Yo lo estuve analizando y verdaderamente, hermanos, esto me enseñó a mí muchísimo. Me reuní el viernes con otro hermano que tengo y le hice unas preguntas que yo cómo estaba orando, y ya él me dijo, no, así estabas orando mal. Dice, no es así. Ahorita les comento un poquito sobre eso. Pero lo que les quería comentar aquí es que sí, puede ser la cultura, pero nosotros también tenemos que poner mucha atención, porque yo trabajé con un señor y tenía un hijo, y los dos tenían un genio muy feo. Y el hijo tenía su propio negocio dentro del taller de su papá, y después ya puso su negocio allá adelantito en otro taller que le rentaron. Y me dijo que le fuera a ayudar unos días ahí. Le dije, ok, está bien, fui.
Y para no hacerles largo el cuento, se enojó porque subimos el garage, la puerta del garage se subió y por estar haciendo una cosa u otra yo no me di cuenta, nunca lo hice con mala intención ni nada, sino que yo agarré la escalera y la puse exactamente donde bajaba el garage. Y entonces él no se dio cuenta tampoco que estaba la escalera y agarró y que cierra el garage. Y cuando cierra el garage se oyó el golpazo que pegó con la escalera y se quedó prensada. Entonces él en su instinto rápido corrió y que quita la escalera. Y cuando la quita, ¡paz! Cayó ese garage y se partió a la mitad, se rompió. Wow. Entonces, con ese carácter que tenía, no, hombre, hermanos, olvídense. Entonces, el problema es que él, en todas esas groserías que dijo, él metió el nombre de Jesús. Y él empezó a decir muchas groserías y diciendo Jesús y Jesús y que Dios y que Dios. Cuando él ya terminó, yo no estaba molesto por la actitud o cómo se portó. A mí lo que me enfureció fue que él estaba maldiciendo el nombre de Dios en su enojo y tomando el nombre de Dios en vano. Entonces cuando él termina, yo le digo, lo dejé que se calmara, no sé, tal vez una media hora, yo también me calmé, no me dijo nada, no le dije nada, y ya después le dije, quiero hablar contigo, y me dice, ¿qué pasó? Ya se había calmado, y me dice, ¿qué pasó, Miguel? Le dije, mira, te voy a decir esto, le dije, pero te lo voy a decir con mucho respeto y mucho amor, le dije, pero quiero que pongas mucha atención a lo que te voy a decir. Y dice, dime, Miguel. Le dije, mira, lo que tú hiciste está muy mal en enojarte de esa manera, pero lo que hiciste después, le dije, todavía está más peor, le dije, porque tú no sabes qué condenación te estás acarreando para ti mismo al usar el nombre de Dios en vano. Y se me queda viendo y me dice, ¿de qué me hablas, Miguel? Le digo, te estoy hablando que estás maldiciendo el nombre de Dios en todas tus groserías que dijiste. Y le dije, y quiero que sepas que no te estoy viniendo a hablar de religión, no te estoy hablando de mi religión, no te estoy hablando si vas o no vas a la iglesia. Lo que te estoy diciendo en todo caso es que si tú no sabes que el nombre de Dios es santo y que tú no debes de utilizar el nombre de Dios en vano, le dije, ni siquiera lo deberías de pronunciar en tu vocabulario. Y hermano, se quedó, ese hombre era un hombre alto, estaba alto y estaba así. Pues yo dije, si me golpea, no hay problema, dije, que me golpee, pues yo le voy a decir. Y hermano, se quedó así, agachó la cabeza y se quedó así como en shock, unos 2-3 minutitos y luego me dice, ¿sabes qué, Miguel? Dice, quiero decirte algo, dice, nunca en mi vida, dice, nadie me había confrontado ni me había dicho lo que tú me estás diciendo. Amén. Dice, todos me habían venido a hablar de religión y me habían dicho que esto y el otro, pero tú me estás hablando de una manera muy diferente, dice, y me agrada, dice, me gusta lo que me estás diciendo, dice, sí, tal vez tienes razón, dice, yo tomo el nombre de Dios en mano porque siempre he caminado en ignorancia y no sé lo que sí. Y le dije, es que ese es el problema, que ustedes en su cultura piensan que porque uno dice Jesús ya tú también lo vas a decir. Le dije, y eso no es así. Y ya le empecé ahí, no lo evangelicé porque no supe cómo hacerlo, pero sí le expliqué un poquito las escrituras. Y le expliqué un poquito que el Señor vino a morir por él, pero no para que se comportara de esa manera. Dije, tú tienes que dar ejemplo, le dije, porque tienes 2 hijos. ¿Y qué van a aprender tus hijos? Y bueno, para no hacerse las largas, eso fue lo que me pasó. Y hermanos, vamos a vivir ese tipo de situaciones. Y yo quiero que sepan que si ustedes tienen celo por el Señor, tienen amor por el Señor, primeramente el Señor nos invita a que vivamos una vida en santidad. Acuérdense lo que dijo Primera de Pedro 15:16. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. No dice nada más en su casa o con mis hijos. No, dice en toda vuestra manera de vivir. Allá afuera, en el trabajo, en las tiendas. Tenemos que dar un buen ejemplo para que el día que se presente la oportunidad de que nosotros tengamos que
se presenta una oportunidad así, nosotros hablemos, hermanos, no nos quedemos callados, porque el nombre de Dios es santo y no podemos, nos va a ganar. Si ustedes aman al Señor, si lo amamos verdaderamente, créanme que les va a dar algo aquí que van a sentir, que van a decir, no, es que él no puede decir eso. Y si lo está diciendo en ignorancia, yo le voy a decir por qué lo está diciendo en ignorancia. Entonces, vámonos a la segunda parte que dice, venga tu reino. Alguien que me busque, por favor, Lucas 17:21. Alguien más, Apocalipsis 21:1. Y yo tengo Romanos 14:17. ¿Qué dice? 17:21. Lucas 17:21. Lo tengo, Lucas. Dale lectura, hermano, por favor, si lo tienes. Dice 21, ni dirán Eló aquí o Eló allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Apocalipsis 21:1. Amén. Apocalipsis 21:1. Ujú. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán y el mar ya no existía más. Amén. Y tengo Romanos 14:17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el reino de los cielos ya está entre nosotros, dijo Jesús cuando vino a predicarles a todo el pueblo de Israel. Le dijo, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre ustedes. Y cuando nosotros, en ese modelo que el Señor nos deja, que dice, venga a nosotros, venga tu reino a nosotros, nosotros hoy sabemos que ya el reino de Dios está entre nosotros, sabemos que Dios nos ha prometido cielos nuevos y tierras nuevas, dice en Apocalipsis 21:1, y en Romanos 14:17 dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos, nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo con paciencia. El reino de Dios ya está entre nosotros y esperamos la venida de nuestro Señor con paciencia y la promesa de cielos nuevos y tierras nuevas. Amén. Y pasamos al siguiente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Salmo 48:8, Romanos 12:2 y Lucas 22:42. Hágase tu voluntad. Yo tengo Salmo 48. Alguien que busque, por favor, Romanos 12:2 y Lucas 22:42. Romanos 2, 12:2. 12:2. 12:2. Amén. Dale lectura, hermano, si lo tienes. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, agradable y perfecta. Voy a leer Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, dijo el salmista David. Lucas 22:42. Amén. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Hágase tu voluntad. A veces nos cuesta un poquito, es un poquito difícil hacer la voluntad del Señor. Y aquí
donde entra lo que quería comentar un poquito. El Señor nos ha mandado a bendecir a los que nos han hecho daño, nos manda a bendecir y no maldecir. Y aquí es donde decimos que hacemos la voluntad del Señor, pero yo hablo por mí, que era donde yo estaba orando mal, y dice la Biblia en una parte que el Señor dice: la venganza es mía, yo pagaré. Amén. Que no nos venguemos por nosotros mismos, sino que se lo dejemos al Señor. Pero cuando yo oraba, cuando pasé por una situación difícil, dura en mi vida, con una persona, yo le oré al Señor y le dije: Señor, tu palabra dice, la venganza es mía, yo pagaré. Y yo agregué y dije: pero págale a esa persona conforme a su maldad. Y entonces, analizando mi oración y presentándosela a mi hermano y comentándole, mi hermano me dijo: no, dice, estás mal, dice, porque tú ya le estás mandando al Señor a que también le pague, dice, que también lo elimine, porque es verdad, hermanos, o sea, a veces te hacen tanto daño que tú quisieras que esa persona también, Dios le retribuyera su maldad por lo que te ha hecho. Pero dice mi hermano: no, dice Miguel, dice, el Señor nos manda, dice, mira, más bien tú tienes que orar y decir, y primero, dice, tú tienes que perdonarlo en tu corazón. Y luego, dice, tienes que bendecirlo y pedirle al Señor que ponga a alguien en su camino para que él también escuche su palabra y pueda ser transformado y deje de hacer la maldad que está haciendo. Y yo me quedé y dije: sí, así es verdad. Y dije: wow, que... Entonces, estamos aprendiendo, hermanos, estamos orando, pero no estamos orando como... No estaba orando yo como creí que estaba... ¿Usted sabe cómo se llama? Orando y orando, y con el mazo dando. También hay otra, dice, Jehová, tuya es la venganza, pero utilízame como tu instrumento. Eso estaba en todas. Entonces, estoy aprendiendo y sé que esto me está ayudando y nos va a ayudar. Yo no sé en qué situaciones ustedes estén pasando, cómo estén orando, pero esa es una situación que yo quería compartirles y sí, hacer la voluntad de Dios. Una pregunta, hermanos: ¿ustedes creen que Jesús tenía miedo en Lucas 22:42, que dice: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya? ¿Jesús tuvo miedo de lo que iba a pasar, o por qué creen ustedes No tuvo miedo. que él No. dijo esto? La copa es, bueno, según yo he aprendido, la copa que Jesucristo decía era a la separación con el Padre en la cruz. Porque ahí iba a quedar todo castigo. No era de la copa de ir a la cruz, no era miedo, no. Sí, estuve investigando un poquito y aquí lo que yo encontré es que Jesús, como él era santo, era totalmente santo también. Entonces, él pronuncia esto porque él iba a cargar con el pecado. Entonces, pero a eso vino a él. Ya ve que Pedro sí, lo quiso defender, le dijo: apártate de mí. Sí, pero ya cuando está en ese momento, acordémonos también nosotros, como seres humanos, cuando pasamos por un momento así, es complicado, es muy, muy difícil, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces Jesús era 100% humano, pero también era 100% divino. En su divinidad, entonces él iba a cargar con el pecado. Entonces, como él era santo, él no conoce, dice la Biblia, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Entonces, por eso fue que él en ese momento, él pronuncia eso: si es tu voluntad, que no caiga esto sobre mí, pero que se haga tu voluntad, Señor.
en su divinidad él nunca tuvo miedo, porque como dijo el hermano, a eso se decidió él venir para pagar nuestro pecado. Pero también en la humanidad, porque él nos da un ejemplo de que él fue 100% humano. Y ahí donde, no sé si han escuchado ustedes de la gente que nunca creyeron que Jesús fue humano. Sí, ellos creyeron de que, creen que es Dios, pero nunca fue humano. Entonces, todo lo que pasa al humano, Jesús no lo entendió, pero esa es una mentira. Todo lo que nos pasa a nosotros, como humanos, Jesús lo vivió. Tuvo sueño, tuvo sed con la samaritana, tuvo hambre, ¿sí? Dolor como humano. Entonces, en ese momento, para hacernos entender a nosotros como humanos, cómo nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios. Entonces, es como por decirle, ok, me lleva a una situación entre, si me dice, ok, mira, tenés esta enfermedad, pero una de las dos cosas, te puedes sobrevivir, pero te vamos a quitar una pierna. O puedes quedarte con la enfermedad. Vas a quedar en silla de ruedas. Sí. Entonces yo tengo que decir, ok, ¿cuál sería la voluntad de Dios? Dios tiene que hacer algo. Y si es su voluntad de que me van a... porque no hay otra solución. Pero si es su voluntad, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer algo que ninguno puede hacer. Ve, estoy bajo la voluntad de Dios. Y hay muchas cosas que a veces, decisiones que tomamos, que no está bajo la voluntad de Dios, está bajo nuestra voluntad. Y aún así decimos, Señor, yo te pido que haga tu voluntad de tomar esta decisión. Pero yo ya he tomado mi decisión antes. Sí, me explico. Sí, de verdad, todavía con esa, en oración, por eso a veces erramos nuestra oración. Aún nos vamos a la presencia de ese Señor, yo te ruego que haga tu voluntad. Pero mentira, yo ya he tomado mi decisión de cómo lo voy a hacer. Y eso es como, de nuevamente, es bueno hermano para que nos abra la mente de que no es cierto. Hágame cuando uno espera la voluntad, en realidad, ahora a lo mejor entra la pregunta, pero pastor, entonces, ¿cómo voy a esperar la voluntad de Dios? Yo les voy a decir a lo que he visto la voluntad de Dios tanto en mi vida como junto con la iglesia. Es, Señor, de aquí a tal fecha yo voy a orar constante. Y si es tu voluntad, es que lo que yo tengo en mi corazón, no lo vas a quitar. Pero cuando no es de tu voluntad, tú mismo lo vas a quitar porque no está bajo alineamiento de tu voluntad. Es un desafío, porque a lo mejor yo deseo algo y Dios no desea. Y Dios va a actuar, y en verdad, hermano, cuando no es la voluntad de Dios, te lo quita de tu corazón. Sí. No hay de otro. Yo le digo por experiencia, te lo va a quitar porque tú mismo te estás sujetando a la voluntad. Pero es mentira de que haga tu voluntad, pero yo ya tengo mis decisiones. No, entonces, especialmente cuando nos va mal. Hay algunos que reconocemos que fue nuestra voluntad, Nos equivocamos. pero hay otros no. Es que Dios no me ayudó. Empezamos a excusarnos, pero en realidad no es cierto. Gracias. Sí, otro ejemplo sería también, por ejemplo, si vamos a hacer un viaje, vamos a irnos de vacaciones. Nosotros queremos irnos, ¿verdad? Queremos ir a pasear a la playa, queremos irnos a... Pero si nosotros somos sabios, nosotros vamos a orar y le vamos a decir al Señor, yo deseo ir allá, pero faltan 6 meses. Yo voy a orar de aquí a esos 6 meses. Si en esos 6 meses no pasa nada, estoy listo para irme. Amén. Pero si en esos 6 meses hay algo que me impide que yo vaya, yo sé que viene de parte tuya y me voy a sujetar. No voy a ir. Y voy a hablar y voy a cancelar ya aunque pierda mi dinero. Es difícil, hermanos, pero tenemos que aprender que esa es la voluntad del Señor. Amén. ¿Sí? Vas a perder dinero. Si tú cancelas la reservación, te van a quitar un porcentaje. Pero si tú no lo haces, puede ser que suceda algo en el camino Más peor.
y va a ser más peor y vas a perder hasta más. Entonces, la voluntad del Señor tenemos que reconocerla de esa manera, saber, entender que si nosotros nos ponemos bajo la voluntad de Dios, el Señor siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Dice la Biblia que los pensamientos del Señor son pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Amén. Y nada más quiero agregar ahí en Romanos 12, que leyó el hermano, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestra mente. Y eso es lo que acabamos de comentar, hermano, porque todo entra en nuestra mente. Como le digo, de que si yo ya he decidido de hacer mi voluntad, ¿de dónde vino? Me pensé de hacerlo, ¿sí? Ahora, lo que nos dice Pablo aquí, por la renovación de vuestro entendimiento, lo que Dios hace es renovar, no cambiar mi entendimiento, Él renueva mi entendimiento. Y mi entendimiento, como dice usted, hay cosas que son dolorosas, que no se puede. Sí. Pero si está renovado mi entendimiento, es decir, es que esta es voluntad de Dios, me sucede. Y hasta Dios pone obstáculo, hermano. De verdad, yo le soy honesto en él, cuando es bajo voluntad de Dios. Dios pone los obstáculos hasta que uno dice, ay, ¿por qué sucede esto? Pero la necedad de nosotros, aún sabiendo, necio y necio, Vamos, sí. y seguimos orando, Señor, que haga tu voluntad. Ve. Entonces, acá uno dice, cuando uno dice, esta piedra de tropiezo para mí, pero Dios me está diciendo que no estoy en su voluntad. Lo que yo quiero hacer no está. ¿Por qué? Por decirlo así, un ejemplo rápido, hermano. Si yo quisiera poner un negocio, después llego aquí, me cierran las puertas. Llego allá, me cierran las puertas. Viene en otro lado, me cierran las puertas. Si yo soy cristiano y me someto a la voluntad de Dios, tengo que analizarlo. Renovarme, como dice Tiene que hacer números, dice. Sí. ¿Quién va a construir una casa? Sí. No, esto no está bajo la voluntad de Dios. Porque cuando está bajo la voluntad de Dios, Se abre la se puerta. abre, hasta solito. Hasta te dice, mira, muchas cosas suceden cuando uno está bajo la voluntad de Dios. Pero aunque uno busca y busca y busca, hermano, va a tropezar hasta donde. Y Dios nunca va a cansar porque es un Dios divino. Amén, amén, hermano. En el versículo 3, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí tengo que tenemos 3 tipos de panes, hermanos. Tenemos un pan material, el pan de Jesús, el pan que Jesús nos da, y el pan espiritual. Vamos a buscar rápido Juan 6:31, Juan 6:33, 35 y Mateo 4:4. Y aquí terminamos, hermanos. Hay más, pero ya no nos da tiempo, ya se nos fue el tiempo. Pero es algo precioso, hermanos. Si alguien lo quiere estudiar en su casa, yo se lo recomiendo, la verdad que es precioso. ¿Quién tiene Juan 6:31? Aquí dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Hasta ahí, hermano, ok. Ahí está hablando del pan material, el pan que nosotros comemos todos los días. Ese es el pan material. Ahora vamos a 6, el 6, ahí mismo, Juan 6, del 33 al 35. Aquí está: porque si el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que me cree no tendrá sed jamás. Amén, amén. Ese es el pan que Jesús nos está a nosotros dando, diciendo que Él es el pan de vida. Amén.
Y ahora vamos a ver Mateo 4:4. Amén. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ese es el pan espiritual, hermanos. Entonces, aquí encontré que tenemos 3 tipos de panes. Y entonces cuando Jesús dice, danos el pan de cada día, dánoslo hoy. A mí me llama la atención que yo siempre estaba orando por mi pan, por mi pancito de todos los días, el de la comida, el de lo físico. Y me estaba olvidando de que Jesús es el pan que da vida, que Jesús me dio vida a mí, y del pan espiritual, de la palabra, que yo tengo que citar la palabra también cuando estoy orando con el Señor. Y vamos a ver en el versículo 4 mismo encontramos, dice, y perdona nuestros pecados, Mateo 6, 14, 15 y Juan 8, 10. Mateo 6, 14, 15. Uh-huh. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestros padres, nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué duro, hermanos, Amén. lo que dice la Biblia. Y voy a leer Juan 8, 10, 11. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo tampoco te condeno, ve y no peques más. El Señor perdonó a esta mujer que había cometido adulterio y solamente le dio instrucción, le dijo, ve y no peques más. En Mateo 6, 14, 15 el Señor dice, porque si ustedes no perdonan a los que nos ofenden, tampoco mi Padre los va a perdonar. Acordémonos que nosotros ya hemos sido perdonados a través de Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, el Señor nos perdonó nuestros pecados. Y ahora tenemos acceso para venir cuando nosotros cometemos pecado o cometemos algo, tenemos que venir a pedirle al Señor perdón por medio de la oración. Aquí encontré un poquito de rapidito algo. Cuando nosotros ahora que somos hijos de Dios, si nosotros ofendemos a alguien en pensamiento, como Él no lo sabe, entonces yo vengo en oración y le pido perdón a Dios por lo que hice. No es necesario que yo vaya y se lo diga porque Él no lo sabe o ella no lo sabe, pero ya yo pequé y en mi corazón, en mi mente. Pero si yo lo ofendí, si yo lo ofendí de palabra, entonces yo sí tengo que ir y sentarme con Él y decirle, perdóname, no sé qué me pasó, te pido perdón por lo que te dije o lo que te hice. Porque si esa persona no es cristiana y Él te ofende, no esperes a que Él venga a decirte, a pedirte perdón. Amén. Entonces, tengamos en cuenta eso, que nosotros como hijos de Dios, si ya fuimos perdonados, eso es lo que dice la palabra, que nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y en Lucas 8:10, bueno, Dios perdonó, Dios nos perdona, Dios perdonó a esta mujer. Y por último, y no nos metas en tentación, dice la palabra, y no nos metas en tentación. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí tengo mucho, pero bueno, hermanos, ya son las 11, terminamos. Les doy gracias por su atención. Faltó todavía mucho que hacer, pero bueno, esto es extenso, esto se lleva 2-3 clases, yo creo, en predicar esto, hermanos. Y nada más les quiero compartir que, bueno, les voy a decir rápido la conclusión. Dice, tenemos un Dios vivo que nos escucha,
no tengamos temor a las respuestas de Dios y oremos siempre con fe. Amén. Acordémonos que el tema se llamó una fe que ora. Entonces, si tenemos fe, hay que orar. Dice, esperando la respuesta de acuerdo a la voluntad de Dios. El orar a Dios tampoco es que el Señor va a contestar siempre un sí. A veces va a contestar un no, o a veces va a contestar un hay que esperar, hay que dar un tiempo al Señor. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que si el Señor contesta, gloria a Dios; si no contesta, gloria a Dios. Y si hay que esperar, toca esperar, hay que esperar, hermanos. Hermano Quiero Pedro. decir nada más algo así rapidito. Dice, orar es amar, un diálogo que tiene uno que tener, una comunicación con Dios en pensamientos. Yo hablo, Él escucha, y también Él nos habla a través de su palabra. Orar es adorar a Dios. Es importante, ¿verdad? Poner a Dios sobre todas las cosas, porque Él mismo nos lo dice, ¿verdad? Y todas las cosas para que Él obre en las cosas que uno va a hacer. Es la criatura teniendo comunicación con su Hacedor, es el siervo obedeciendo a su Señor, ¿verdad? Orar también es confiar, poner todas las cosas que están en nuestras manos, en las manos de Dios, en las necesidades materiales, espirituales, la protección, confiar en Él, porque Él sabe lo que necesitamos. Orar es confiar, descansar en las manos de Dios, que nos da lo que estamos necesitando. Jesús nos enseñó, ¿verdad? Nos enseñó que los que oran nunca están solos. Orar es en plural, pidiendo siempre por los demás y las demás familias, porque nosotros somos muy, se oye feo, ¿verdad? Pero somos muy egocéntricos. Siempre oramos y pedimos por mí, por mi familia, por mis hijos, pero nos olvidamos del pastor, de las familias de las iglesias, de los otros pastores, de las otras iglesias. Y orar es en plural, orar es meter a los otros pastores, meter a las otras iglesias, a los otros hermanos que se han tribulado, aunque no sepamos quiénes son, pero pedir por ellos, es en plural, no nada más es yo, que nos quitemos el yo, ¿verdad? Como ya hemos hablado otras veces. Amén. Pastor, nos cierra la oración. Amén. Aleluya. Nuestro Dios Todopoderoso, te damos gracias.